transmitiendo nuestro encuentro. Así que esperamos que se vayan conectando. Vamos a esperar ahí unos minutos que se vayan conectando los amigos. Hola Karina, bienvenida, la primera. Hola Mónica, Karina del Centurión también conectada. Hola Toti. Hoy no estamos saliendo por Facebook, hay algún problemita técnico con las cámaras, pero bueno, vamos por Instagram. Así que bueno, hoy vamos un poco limitados. Hola Natalie. Vamos avisando que se conecten todos por Instagram hoy, porque el Facebook no está saliendo hoy. O sea, la tecnología hoy no nos está ayudando. Hola Cami. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de un tema importante, entonces evidentemente el enemigo no quiere que hablemos de estas cosas importantes. Hola Blanca. Graciela también se suma. Hola Pau. Esperamos unos minutitos que se vayan conectando más y más. Ahí se conectó Marisa. Ahí tenemos a Silvia. Si quieren vayan avisando en los grupos de WhatsApp de la iglesia que no estamos saliendo hoy por el Face. Solo por Instagram hoy estamos saliendo. Avisamos, hay algún problemita técnico con la camarita. Así que bueno, nos quedamos hoy con el Instagram. Así que les pido ese favor porque yo no puedo mandar porque mi teléfono justamente está transmitiendo. Así que no puedo enviar por acá. Hola Marcela, bienvenida. Esperamos que después se pueda subir el video para el Facebook y lo podemos compartir. Pero mientras tanto, hoy instagramiamos. Instagramiamos, así que estamos ahí compartiendo esto. Ahí se conectó Luz también. Hola Luz. Ahí lo tenemos a Santi, capo, maestro. Qué bueno que podemos compartir. Hola Susana. Ahí se va sumando la Riquelme. Ahí va Rosario. Muy bien, vamos, que nos vamos sumando. Nos vamos sumando. Avisen al resto que Facebook hoy no funciona. Avisen ahí. Así. Hola Avi, hola Mire. Así los que están acostumbrados a contactarse con el Facebook hoy no van a poder. Hola Lidia, bienvenida. Así que pedimos esa ayudita extra hoy para avisarle al resto. Hoy la tecnología se complotó en nuestra contra. Ahí se sumó Marisa. Qué bueno. Una lástima que no podamos salir como habitualmente salimos. Vamos a ver si mañana podemos solucionarlo y estamos a full con todo. Así que avisen que vamos por Instagram, solo por Instagram hoy. Son cosas que pasan con la tecnología. Cuando no tenés control sobre la tecnología, quedás apresado por la tecnología. Bueno, Toti dice que José Luis manda saludos, gracias. Saludos a Chiche. Muy bien. Vamos a tomar un tiempo para orar.
Porque en Instagram solamente tenemos 1 hora y se nos corta. Si no hay que volver a reconectar y se nos va el tiempo. Así que ahí donde estás del otro lado, oramos juntos al Señor. Y mientras siguen avisando que se conecten al Instagram. Oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, porque podemos compartir. Te pedimos tu bendición, papá, y que hagas tu obra en nosotros. Señor, que ahora cuando abramos tu palabra, Señor, vos nos hables. Señor, traigas entendimiento a nuestro corazón, traigas entendimiento a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que vos operes en nuestras vidas, que intervengas de una forma especial en cada uno de nosotros. Señor, que podamos, oh Dios, recibir lo que está en tu corazón, lo que está, Señor, en tu mente para nosotros, tus hijos. Señor, trae algo nuevo sobre nuestras vidas. Hacelo hoy, papá. En el nombre de Jesús te pido que te lleves toda carga, toda ansiedad, Señor, que tus hijos hoy puedan tener. Señor, y que podamos en esta tarde ser libres. Libres, oh Dios, para recibir lo que vos tenés para nosotros y libres para poner por obra tu palabra. Señor, que podamos, oh Dios, estar en un sentir con tu Espíritu Santo. Lo que vos querés hacer en nuestras vidas, Señor, hacelo. Que no falte nada, papá, de lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre la cultura de adopción. Vamos a estar hablando sobre cultura de adopción. En esto que estamos viendo este año, que tiene que ver con la cultura del reino, de cómo vivir la cultura del reino acá en la tierra, cómo nosotros podemos vivir lo que se vive en el cielo, pero acá en la tierra. Cuando estábamos allá en el templo, antes de la cuarentena, un día hablamos sobre la cultura de paternidad, ¿no? Y que la palabra y el Señor Jesús nos revela a Dios como Padre. Y habíamos hablado en ese momento que una de las cosas que debíamos entender era que el Señor nos adoptaba como hijos y nos había dado su espíritu. Dijimos después otro día vamos a profundizar un poco más. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más sobre la cultura de adopción, ¿sí? Lo que implica para nosotros ser adoptados como hijos de Dios. Entonces yo te quiero invitar a que busques en la palabra de Dios, en la Biblia, en la carta a los Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16, buscalo ahí en tu Biblia, buscalo en la aplicación, subrayalo, marcátelo, ponerle lucecitas de colores, algo, porque este pasaje es fundamental para nosotros, para poder comprender lo que implica que el Señor nos adopte como sus hijos. ¿Lo tenés ahí? Muy bien, leemos. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Como te decía, cuando hablamos de cultura del reino, uno de los aspectos que hemos visto nosotros es la cultura de paternidad, ¿no? Es entender que Dios es nuestro papá. Y hablamos en cuanto a la voluntad de Dios de ser nuestro Padre. Y lo que habíamos dicho en ese momento es que la sociedad había desdibujado la imagen de padre, la imagen de paternidad. Y lo que produce en nosotros es que tengamos una figura o una identidad de paternidad tergiversada. Y eso hace que no podamos llegar a comprender del todo lo que es Dios como papá. Ahora, sabemos que somos adoptados por Dios y que somos llamados sus hijos. Ahora, ¿alcanzamos realmente a vivir de tal manera nuestras vidas que podamos experimentar y vivir la paternidad de Dios como Dios quiere que la vivamos?
Aquellos que se especializan en temas de adopción, desde abogados, trabajadores sociales, lo que indican es que el proceso de adopción no termina cuando los padres reciben a alguien en su hogar como hijo o como hija, sino que este proceso de adopción termina cuando la persona, el chico o la chica que fue adoptada, adopta a los padres como tales. De hecho, muchos hijos que han sido adoptados, cuando se enteran que son adoptados, tienen una crisis de identidad grave, severa en muchos casos. Y por más que los padres adoptivos le hayan dado amor, los hayan criado y educado como hijos propios, muchas veces se genera una crisis de identidad en aquellos que han sido adoptados. ¿Por qué? Porque ese proceso de adopción no se terminó de cerrar. Los padres adoptan hijos, pero muchas veces los hijos no adoptan a los padres como propios. Entonces no se termina de completar este proceso. Ahora, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar la decisión, no solamente de saber y aceptar que Dios nos ha adoptado, sino nosotros adoptar a Dios como Padre, nosotros adoptar a Dios como Papá. En este pasaje habla de que hemos recibido el espíritu de adopción. Y te quiero hablar de algunos principios que saltan de este pasaje. El primero es la manera en que se lo llama a Dios. ¿No? Decía que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Y el término Abba tiene que ver cómo nos dirigimos nosotros a Dios en nuestra intimidad. Cómo nos dirigimos nosotros a Dios cuando estamos a solas con Él. El término Abba es el término hebreo para decir pa o papi y tiene que ver con la intimidad, con el afecto que hay entre hijo y padre, entre hija y padre. Puede ser que nosotros aceptemos a Dios como Señor, como soberano, como Dios, como creador, ¿no? O los atributos que Dios tenga. Podemos creer que Dios es todopoderoso, podemos creer que Él es sanador, podemos creer que Él es proveedor, podemos creer todo lo que la palabra dice acerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿nos dirigimos a Dios como papi? Ese grado de intimidad de decirle a Dios, papá, papito, pa. Porque muchas veces no vivimos todo lo que Dios tiene para nosotros, porque justamente nosotros no hemos tomado la decisión de adoptar a Dios como nuestro papá. Entendemos la figura de padre, pero como algo distante a nosotros, como algo lejano. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros también lo adoptemos a Él como nuestro papá, como nuestro papi. Este es un término que nos posiciona en un lugar de intimidad. Y muchas veces el no poder tener este grado de intimidad con Dios como papá limita nuestra vida cristiana, limita todo lo que nosotros podemos alcanzar, limita nuestro potencial. ¿Por qué? Porque en este término de intimidad también está o se basa nuestra identidad como hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo en esta carta, dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. Y esto es lo segundo que te quiero decir hoy. Cuando nosotros no adoptamos a Dios como papá, como papi, lo que va a profundizarse en nuestras vidas o lo que va a marcar nuestra vida es la esclavitud y el temor. Esta es una característica de quienes no han cerrado el proceso de adopción en sus vidas. Aquellos que lo han podido cerrar se consideran libres, no vuelven a esclavitud y no viven bajo el temor. Muchas veces nosotros no tenemos problema en aceptar que somos siervos de Dios. No tenemos problemas en aceptar esta idea de que somos siervos y que tenemos que trabajar y que tenemos que servir. Y lo somos. Pero la realidad es que el término siervo tiene que ver con ser esclavo. Tiene que ser con ser esclavo. Y fíjense que Jesús en un momento le dice a los discípulos, ya no los llamaré siervos,
y los llamaré amigos. ¿No? Ahora es interesante ver cómo esta falta de adopción de la paternidad de Dios hace que no tengamos problemas en ser siervos, pero sí tenemos problemas en entrar en intimidad con nuestro papá. Dios nos quiere libres, Dios no nos quiere esclavos. Dios no nos quiere esclavos. Y lo otro que caracteriza cuando no adoptamos a Dios como papá es el temor, el miedo. Y la pregunta es, ¿temor a qué? ¿Por qué? El temor es producto de la inseguridad personal. El temor es producto de la inseguridad personal. Cuando nosotros nos sentimos inseguros, el temor invade nuestro ser. Hay algo que todos aquellos que somos papás o que hemos tenido un bebé cerca, algo que hacemos siempre, que ahora los médicos recomiendan que no es bueno hacerlo, pero vos agarrás un bebé y lo levantás, o lo tirás para arriba y lo agarrás. ¿Alguna vez viste un bebé que tenga temor a esas cosas? No, se ríen. ¿Por qué? Porque se sienten seguros en las manos del padre que lo sostiene. El miedo es producto de la inseguridad. Cuando el miedo viene a tu vida, cuando el temor invade tus sentimientos, tus emociones y aún tus pensamientos, es porque ahí está asomando una raíz de inseguridad en tu vida. La inseguridad se apoya principalmente en nuestra falta de identidad. Cuando nosotros nos sentimos inseguros, lo que viene a nuestras vidas es una crisis de identidad. Aunque no lo vemos, es totalmente inconsciente. Y yo puedo dar testimonio de lo que es sentirse una persona insegura. Porque lo fui durante mucho tiempo en mi vida. Ser inseguro de uno mismo es una de las cosas horribles que le puede pasar a una persona. Yo estoy seguro que si del otro lado hay gente que es insegura, sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando. Miedo a emprender cosas, miedo a presentarse en público, pánico a conocer gente nueva. Miedo. Y cuando nosotros no nos sentimos seguros de nuestra identidad, no nos sentimos seguros de quién somos, es cuando el miedo invade nuestro ser por completo y nos frena en un montón de cosas. Ahora, la realidad es que cuando nosotros estamos seguros de nuestra identidad, de quiénes somos y sobre todo de quiénes somos en Dios, la inseguridad desaparece de nuestras vidas. La inseguridad se va. Y cuando se va la inseguridad, también se va el miedo, se va el temor. Cuando nosotros vivimos bajo la paternidad de Dios, porque hemos adoptado a Dios como nuestro papi, entramos en un ámbito de seguridad que aleja el temor de nuestras vidas. Papá nos toma en los brazos, nos levanta, nos alza y nosotros como hijos nos sentimos seguros. No tenemos temor. También otra imagen que muchas veces vemos en los chicos es un chico llora o en un ambiente mira para todos lados, se siente inseguro, pero sin embargo cuando encuentra la pierna de papá o de mamá y se abraza esa pierna, se siente seguro. ¿No? Y más de una vez pasa que tal vez algún chico se equivoca de pierna y no toma la pierna de papá sino de otra persona y cuando se da cuenta vuelve la inseguridad. Pero cuando ve a su papá, cuando ve a su mamá y corre a sus brazos, la seguridad vuelve ahí a su vida. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con tu identidad. Si vos en tu identidad no la basás sobre tu relación de intimidad con Dios como papá, la inseguridad te va a perseguir todos los días de tu vida, porque tu identidad no está basada en quién sos en Dios. Y la realidad es que nosotros en Dios somos hijos amados, hijos adoptados, hijos aceptados por Dios y Él es nuestro papá. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión de cerrar el proceso de adopción que Dios ha empezado. ¿Para qué? Para que seamos libres de nuestras inseguridades,
para que seamos libres de nuestros temores. Solamente cuando adoptamos a Dios como papá, el temor y la inseguridad dejan de tener dominio en nuestra vida, dejan de tener dominio en todo nuestro ser. Por eso, dice ahí el apóstol Pablo, hemos recibido un espíritu de adopción. Este es el tercer principio que yo hoy te quiero compartir. Hemos recibido un espíritu de adopción. Dios nos ha dado un certificado de adopción por medio de su Espíritu Santo. Este espíritu de adopción garantiza nuestra identidad como hijos. El término adopción que está tomado en el Nuevo Testamento está tomado del derecho romano. El derecho romano lo que decía era, cuando alguien adoptaba a una persona como hijo, como hija, esta persona que es adoptada automáticamente tiene los mismos derechos de herencia que los hijos de sangre. Y esto es un derecho que sigue hasta el día de hoy. Aquellos hijos que han sido adoptados tienen el mismo derecho de herencia que los hijos propios. El Espíritu de Dios lo que hace en nuestra vida es ese certificado que garantiza nuestros derechos como hijos de Dios. Tenemos los mismos derechos de hijos que Jesús, que es el primogénito. Entonces, cuando nosotros pensamos que tenemos el Espíritu de Dios, no es simplemente algo que Dios le da para que nosotros seamos maduros espirituales, para que Él dé su fruto en nosotros, y todo eso que ya sabemos que tiene que ver con el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sino que en realidad es el sello que garantiza que nosotros somos hijos de Dios. Adopción tiene que ver con esto. Tenemos los mismos derechos que Jesús como hijo de Dios. Si nosotros no cerramos este proceso de adopción, siempre estaremos luchando por un lugar. Siempre estaremos luchando por sentirnos amados. Siempre estaremos luchando por sentirnos aceptados. ¿Por qué? Porque nada garantiza que nosotros nos podamos sentir como hijos. Cuando nosotros podemos cerrar este proceso de adopción y adoptamos a Dios como nuestro papi, la realidad es que se empiezan a cerrar sobre nuestra vida un montón de círculos que tiene que ver con los niveles de aceptación que cada uno de nosotros necesita como persona. Todos necesitamos sentirnos aceptados. Todos necesitamos sentirnos amados. Si nosotros no cerramos este proceso de adopción, otra vez aceptando a Dios como nuestro papá, estas necesidades las vamos a sentir insatisfechas en nuestras vidas. Por más que sepamos un montón de cosas de Dios, por más que digamos, oh Padre nuestro, la carencia afectiva siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido lo que significa ser adoptados por Dios. Cuando podemos entender lo que significa y cerramos este ciclo de adopción, estas carencias de afectividad, estas carencias de sentirnos amados, de sentirnos aceptados, se suplen porque estamos bajo el amor de Dios como papá. Dice también este pasaje que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dar testimonio es atestiguar. Dar testimonio solamente puede ser una persona que se presenta como testigo. Pero dar testimonio no es simplemente atestiguar. No es simplemente decir, sí, yo doy testimonio de que vos sos hijo de Dios. No. Un testimonio es un documento legal que garantiza la originalidad del acuerdo que se alcance. Por ejemplo, una escritura de propiedad es un testimonio de que alguien es propietario. Un contrato social, un contrato comercial, la libreta de matrimonio, un acta de nacimiento. A eso se le llama testimonio también, porque es un documento legal que garantiza la originalidad de lo que ahí está escrito. El Espíritu Santo
es el documento dado por Dios que garantiza originalidad y veracidad de la adopción que nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo en tu vida es ese testimonio de Dios que dice esto es verdad sobre tu vida. El Espíritu Santo de Dios garantiza que Dios te ha adoptado, que ya sos hijo de Dios con todo lo que eso implica. Ahora lo que dice es interesante. Dice que este es un testimonio a nuestro espíritu. Y acá es donde cierra el proceso de adopción. ¿Por qué? Por un lado hay un padre, por un lado hay hijos adoptivos. Si lo miramos en término natural, un padre de una sangre, un hijo de otra sangre. Si se hace un estudio de ADN, se dice, este hijo no es hijo de este padre, porque el ADN es distinto. Lo que hace Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando dice, da testimonio a nuestro espíritu, es imprimir en nosotros el ADN de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, la identidad de Dios, viene a nuestras vidas e imprime en nosotros el ADN de Dios. Si nos tienen que hacer un ADN espiritual, lo que va a dar resultado es, mi ADN espiritual es el mismo ADN espiritual que el de Dios. ¡Wow! Tremendo. En tu vida, mi hermano, mi hermana, amados, está el ADN espiritual de Dios. Por eso el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cerrar este proceso sabiendo que tenemos el mismo ADN que Dios. Esto tiene que ver con el plan de Dios. Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación original de Dios tenía el ADN de Dios. Y lo que hace el Señor es, por medio de entregarnos su Espíritu Santo, es poner en nosotros su ADN porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vos fíjate que Dios quiere completar la obra, pero quiere que vos estés seguros, que estés segura de que vos podés completar este ciclo adoptando a Dios como papá. Y lo que Dios te está diciendo es, mirá, yo te adopto, pero no solamente te adopto, sino que te doy mi ADN. Te hago una transfusión espiritual para que vos tengas el mismo ADN que yo, dice Dios. Y el Espíritu Santo es el testimonio, es este documento legal, es este documento que garantiza la veracidad del acto que se ha hecho. O sea, no es una sensación, no es una motivación, no es algo que el pastor te dice para inflarte y que vos te sientas bien. No, Dios lo que dice es, yo respaldo, garantizo la veracidad de este acto por el cual yo te adopto como mi hijo, yo te adopto como mi hija. Te estoy dando mi ADN para que vos puedas adoptarme como papá. Y esto es tremendo. Y yo pido a Dios que Él en este momento revele a tu vida de una forma especial esta verdad de su palabra. El Espíritu de Dios da veracidad a tu espíritu de que sos hijo, de que sos hija de Dios. Y esto no solamente está dicho aquí en Romanos, también se respalda con lo que dice Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra vez,
la misma palabra garantizándote que sos hijo, que sos hija de Dios. Él te ha adoptado, recibimos la adopción de hijos. Por eso Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu que operó en Jesús. Ese Espíritu de Dios está operando en nuestras vidas, por el cual clamamos Abba Padre. Vos fíjate cómo Dios quiere entrar o quiere que vos entres en este grado de intimidad con Él, que le digas, papito, papi, sosteneme en tus brazos estoy seguro, en tus brazos no hay temor. Pero si te quedan dudas, Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, Efesios 1, versículos 4 al 6 te dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, escuchá, presta atención, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez. El destino que vos y yo tenemos, al cual hemos sido predestinados por Dios, es que seamos adoptados como sus hijos, por medio de Jesús. La obra de Jesús garantiza que Dios te adopta como hijo, que Dios te adopta como hija. Esto es tremendo, porque de todos los dioses que hay sobre la tierra, que la mente del hombre ha ideado, ha creado, este es el único Dios que se revela a sí mismo como papá y con la intención de adoptarte. Todo el resto de dioses que dan vueltas por las distintas religiones buscan adeptos, pero Dios busca hijos. Y dice que esto Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Vos estás en el corazón de papá desde siempre y para siempre. Y para siempre. Yo anhelo que el Espíritu Santo te esté revelando en esta hora. Cuando vos no podés vivir tu identidad como hijo, como hija de Dios, vas a estar viviendo una identidad falsa. ¿Y sabes qué? De esa manera invalidamos el sacrificio de Jesús. Porque por medio de Jesús, Él nos adopta como hijos. Ahora, queda en nosotros cerrar el proceso de adopción. Como te decía al principio, aquellos profesionales que trabajan en temas de adopción dicen que la adopción se cierra cuando finalmente los hijos adoptivos aceptan a los padres y los adoptan como tales. Ese proceso no lo puede hacer otra persona que no seas vos. Es tu decisión de vivir como hijo, como hija de Dios, o de vivir como alguien más dentro de la iglesia. Tenemos que entrar en esta dimensión de la cultura del reino de Dios
para quitar por completo de nuestras vidas las quejas, los reclamos y la insatisfacción. Y yo te quiero animar a que si hoy vos estás sintiendo insatisfacción con tu vida, si tenés quejas y reclamos, porque tu lugar en la iglesia no es el que vos querés, el que vos esperás, si tenés quejas y reclamos porque no recibís de Dios todo lo que vos creés que Dios tendría que estar dándote, si no hay satisfacción en tu vida, yo quiero hoy animarte a que des este paso de adoptar a Dios como papi, como papá. Porque es lo que te falta. Dios ya manifestó su voluntad de adoptarte. Ahora vos tenés que decidir adoptar a Dios como papá. Dentro de la cultura del reino, esto es fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir nuestra identidad como hijos de Dios. Si no, vamos a vivir nuestra identidad como miembros de iglesia, como siervos, como buenos cristianos. Pero Dios quiere que vivamos nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios no nos dio un espíritu para estar en esclavitud y otra vez volver al temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo te quiero alentar y animar a que vivas esta cultura de adopción cada día de tu vida. Que vos puedas vivir como hijo, como hija de Dios, disfrutando de todo lo que Dios tiene para tu vida. Que no seas como el hijo mayor, con quejas, reclamos e insatisfacción. Cuando estás en la casa de papá y tenés todo para disfrutar, todas sus bendiciones para disfrutarlas, como hijo, como hija. Quebrá los yugos de esclavitud en tu vida. Quebrá los yugos de queja, quebrá los yugos de reclamo, quebrá los yugos de legalidad, quebrá los yugos de insatisfacción en tu vida y adoptá a Dios como tu papá. Cerrá este proceso que Dios empezó desde antes de la fundación del mundo, creando y entregando a su Hijo para que vos y yo podamos ser adoptados por Él. Vamos a orar en esta hora. Y ahí donde estás, te invito a que le digas a Dios, papá, Abba, papi, pa. Pero no como una fórmula, sino sabiendo que Dios te dio su espíritu para que vos puedas decir con total confianza, seguridad, papi. Es hermoso para un papá cuando sus hijos empiezan a balbucear y dicen, pa. Después cuando crecen te dicen viejo. Pero bueno, es otro tema. Pero esas primeras sílabas que pronuncian los hijos, pa, están garantizando una identidad de hijos, hijos amados, hijos que se ponen bajo la protección del papá. Y yo te quiero animar a que esta sea una realidad en tu vida cada día sea una realidad en tu vida.
Ahí donde estás, orá. Orá a tu papá. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, en este día te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y te damos gracias porque nos has adoptado como hijos. Pero Señor, también te pedimos, Padre, que podamos cerrar este proceso de adopción y poder entrar en intimidad con vos y ahí decirte, papito, pa, que podamos, oh Dios, experimentar esta verdad, este testimonio que tu Espíritu da a nuestro espíritu y poderte llamar papá. Con toda confianza entrar, oh Dios, en tu presencia, Señor, y sentir tus brazos de amor rodeando nuestra vida, todo nuestro ser, y en tus brazos sentirnos seguros. Te damos gracias porque, Señor, has impreso en nuestras vidas tu ADN y podemos ser llamados hijos tuyos. Señor, yo te ruego por aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, que hoy sea un día en el cual te adopten como papá. Señor, que no sea solo un concepto teológico o teórico en sus vidas, que no sea una fórmula de oración aprendida, sino que sea una realidad, oh Dios, que los potencie a vivir la identidad que vos has pensado para cada uno de ellos. Señor, que cada uno de tus hijos, que cada una de tus hijas, en este tiempo, Señor, puedan afirmarse en esta verdad que va a transformar sus realidades. Señor, que desaparezcan las quejas, los reclamos y la insatisfacción de la vida de tus hijos. Que vivamos bajo la gracia y no reclamando los derechos. Porque vos has sellado nuestras vidas, has puesto sello. Y somos llamados hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecí a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, grave, Señor, con tu fuego, estas palabras de adopción en la mente, en el corazón y en el espíritu de cada uno de tus hijos. Señor, para ya no vivir sin identidad, sino para, Dios, aferrarnos a nuestra identidad como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Mi hermano, mi hermana, espero que esto sea de bendición para tu vida y te abra la puerta a una cultura de vida distinta, a una cultura de vida superior como hijo y como hija de Dios. Te animo a que creas estas verdades que están en la palabra de Dios y que cambie, transforme tu vida, tal vez como ni lo pensabas o ni lo imaginabas. Adoptá a Dios como tu papá. Adoptá a Dios como tu papá. Muy bien. Que el Señor te bendiga. Mañana 18:30 nos volvemos a encontrar. Y bueno, espero que la tecnología nos ayude y que podamos salir también por el Facebook. Así que bueno, mañana 18:30 horas nos volvemos a encontrar. Y si esta palabra fue de bendición para tu vida, compartila